Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a tener un nuevo tema en estudios sociales que son los inmigrantes y emigrantes. Primero, vamos nosotros a conocer el significado de cada uno de estas palabras. Inmigrante es la persona que llega a un lugar. Lo que resalta es el destino. Por ejemplo, Estados Unidos es un país de inmigrantes ecuatorianos. Aquí tenemos que los ecuatorianos, por diversas situaciones, en especial motivos económicos, migraron a varios países como Italia, Francia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá, México y otros lugares del mundo. También nosotros tenemos el significado de la palabra emigrante. Es la persona que sale de un país o lugar para radicarse en otro. Lo que se resalta es el hecho de marcharse. Recordemos que nosotros somos un país que acoge a varios emigrantes, muchos de ellos hoy en día venezolanos y también colombianos. Pero a través de la historia, nosotros hemos recibido a varios migrantes de varios países. Tenemos a los españoles. Ellos llegaron durante los años 300, pero la mayoría se asentó durante el primer periodo de conquista. Después, durante el periodo colonial, llegaron personas de África como esclavos acá a nuestro país. Después, siguiendo esta línea de tiempo, tenemos que a inicios del siglo XIX, afrodescendientes vinieron desde Jamaica para trabajar en la construcción del ferrocarril. Siguiendo con la línea del tiempo, también encontramos que en el siglo XIX, población china migra hacia California y Perú, pero parte de ellos son atraídos por el auge cacaotero y se quedan en Guayaquil y en algunas localidades del litoral. A inicios del siglo XX llegan poblaciones del Medio Oriente, en su mayoría libaneses, pero también sirios y palestinos. En la última década han llegado personas de distintos lugares, en su mayoría venezolanos y en segundo lugar colombianos. Los migrantes. La migración en la década de los 80 del siglo pasado fue principalmente masculina, mientras que la correspondiente crisis bancaria de 1999 fue masculina y femenina. Vamos a hablar de la crisis bancaria. La crisis bancaria de 1999 provocó el cierre de muchas empresas y por lo tanto la pérdida de miles de empleos. Existió el anhelo de encontrar empleo y generar recursos económicos para sostener a las familias, que enviaban remesas que llegaron a ser el segundo rubro del presupuesto nacional. Ahora, le pregunto esto a usted. Aprovechando que está en casita con papi o con mami, le vamos a preguntar qué consecuencias tiene que la migración sea masculina o femenina. Vamos a hablar un poquito con los papitos y les vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuál fue la consecuencia que la migración haya sido masculina y femenina? Vamos a hacerles recordar un poquito a los papitos. También vamos a recordar que los ecuatorianos, después de esta crisis de 1999, hombres y mujeres fueron obligados a migrar de manera masiva, con destino a España, a Italia, a Francia, a Reino Unido y en menor cantidad a Estados Unidos, México y Canadá. Todos se vieron obligados a migrar. Tenían la necesidad de pagar los costos de la migración y también se fueron muchos con la esperanza de encontrar una mejor vida para sí mismo y para sus familias.
Aquí tenemos imágenes dolorosas de la crisis bancaria de 1999. Adultos que perdían ahorros de toda su vida, se perdieron vidas debido a la depresión de haberlo perdido todo de la noche a la mañana. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las consecuencias de la migración, que pueden ser positivas o negativas, tanto para los países de origen como para los países de acogida. Para los países de destino, las ventajas es que los migrantes ocupaban puestos de trabajo que los ciudadanos de esos países no desean realizar. A un migrante se le puede pagar menos dinero por hacer el mismo trabajo que realizaría un residente, es decir, una persona del mismo país, al que tendrían que pagarle más y dotarle de seguridad social. Entonces, ¿qué hacen? Las personas contratan a migrantes y les pagan menos y no les dan los beneficios de ley como el seguro social, que hoy por hoy es ilegal. Desventajas: que los ciudadanos de los países de acogida pueden ser desplazados de sus empleos, lo que provoca comentarios xenófobos. Muy bien, para los países de origen tenemos las ventajas que ingresa dinero proveniente del trabajo de los migrantes. Estas son las remesas. El dinero es invertido en consumo. La empresa privada es beneficiada, pues tiene mayor cantidad de consumidores. Las desventajas: se pierde la mano de obra calificada. Es decir, que aquel país invirtió recursos para la formación de profesionales. Se desestructuran familias. Los infantes, adolescentes se enfrentan al abandono emocional y psicológico. Esto es todo en cuanto a las ventajas y desventajas de la migración para los países de origen. Vamos a continuar con las actividades que ya le hemos cargado al correo. Y cualquier pregunta quiero que me la hagan saber y aprovechen el tiempo para que conversen con los papitos un poquito acerca de la crisis económica de 1999. Gracias y esto es todo por el día de hoy.